En el camino del Señor, allanen sus senderos. Todos los hombres verán la salvación de Dios. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando el desierto de Judea. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero, y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán, iban a su encuentro y se hacían bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir su bautismo, Juan les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir: tenemos por padre a Abraham. Porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Palabra del Señor. Os anunciamos el gozo de Adviento con la segunda llama, viendo el primer ejemplo, Cristo nos dio, vivir unidos en el amor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Canten con gozo, con ilusión, ya se acerca el Señor. Queridos hermanos, celebramos hoy el segundo domingo de Adviento y hoy la Iglesia nos propone para esta preparación, este retiro espiritual de Adviento, la figura de Juan el Bautista, el gran precursor del Señor, la voz que grita en el desierto, el que proclama en el desierto que hay que cambiar, que hay que convertirnos para poder que venga el Señor. Junto con Juan, la Virgen María también es la gran precursora, porque la Virgen María, Nuestra Señora, fue por el medio que el Señor vino y que es lo que vamos a celebrar en la vigilia de la Navidad. El Señor viene a nosotros. Viene como niño, pero el Señor viene de muchas maneras. Pero hoy Juan el Bautista nos prepara para ese camino, que podamos nosotros recibir a través de este hombre
que era pariente de Cristo y que su vida toda ella fue donada para el Señor, nos conceda la gracia también de poder nosotros hoy entender su palabra y aplicarla a nuestra vida. Juan el Bautista sin duda es aquella persona que predica radicalmente la verdad con la intención de buscar la conversión de aquellos que le escuchan. Pero en aquellos que le escuchan hay gente que le abre su corazón, que le parece bien lo que, como Herodes, que se fascinaba cuando escuchaba a Juan el Bautista, pero también hay personas que no lo ven bien, que quizá no les gusta aquello que habla porque les señala quizá pecados que ellos no estaban dispuestos a renunciar. Pero San Juan Bautista no quiere agradar a los hombres, sino que quiere agradar a Dios. Él es la voz que grita en el desierto, es la voz que prepara el camino, es la voz. Él presta su voz para que la palabra, el verbo eterno de Dios, hable por medio de él. A él no le interesa la fama, la riqueza, todo lo contrario. Tuvo una vida oculta completamente y consagrada al Señor, porque lo único que quería era que se amara a Dios, a Yahvé, al Señor. Y en ese último tiempo, entonces viene como tal él a manifestar su palabra, su voz, para preparar el camino del Señor. Esto en ese momento, en ese tiempo histórico donde estaba próximo a que el Señor Jesús empezara su vida pública, para que todos empezaran a conocerlo y convertirse a Cristo. Y ahí está el mensaje del Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy es conversión. El Evangelio de hoy nos llama a eso, a cambiar aquello que no es de Dios por el Señor. Y es que nosotros debemos convertirnos y tenemos que convertirnos. Debemos y tenemos. ¿Por qué debemos? Porque Él nos rescató. Él nos compró con su sangre. Le pertenecemos. Él, ¿por qué nació? Por ti y por mí. Jesucristo va a nacer en el pesebre por mí y por ti. No hay otra razón de ser. Entonces es nuestro deber corresponder a ese niño. Pero también tenemos que convertirnos, porque si no nos convertimos, pues ocurre lo que Juan nos va a decir al final. Que Jesús tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, es decir, el Señor purificará con su sangre a los hombres. Recogerá su trigo en el granero, almacenará aquello que es de él, aquello que le pertenece, pero también quemará la paja en un fuego inextinguible. Ese es el mensaje de Juan el Bautista, que habla del Señor. Y entonces aquellos que no nos convertimos, pues nos esperaría un fuego inextinguible. El infierno existe y es una posibilidad si no nos convertimos. Y es una caridad grande y profunda que hoy Juan el Bautista nos hable de ello, nos hable de la posible condenación, porque nosotros debemos convertirnos en primera instancia o de alguna manera por temor. Toda conversión inicia por temor, y es así y debe ser así. No está mal, porque una persona que ama a Dios con todo su corazón, como los santos, no necesitarían convertirse. Ellos aman a Dios sobre todas las cosas. Pero somos los pecadores que necesitamos convertirnos por el temor. Muchas veces Dios ha usado el dolor, el sufrimiento, una desgracia, una pérdida de trabajo, una pérdida de un familiar, una enfermedad, para llevarnos a la conversión. Que nosotros experimentemos la limitación humana para el Señor, danos una gracia de convertirnos. Y el Señor usa esos medios. Y en primera instancia, el temor a Dios debe ser
ese que nos lleve a la conversión. El temor de perderlo, el temor a condenarnos, debe ser la motivación de convertirnos. Pero es el primer paso. Y ese paso tiene que llevarnos a uno más, a uno segundo, que es el convertirnos, pero por amor. Cambiar nuestra vida por amor a Él. Porque Él quiere entablar una relación íntima conmigo. Él es aquel que viene a desposarse. Él es el esposo que viene a casarse con mi alma. Le pertenezco. No hay otra razón de ser. Usted y yo le pertenecemos a Él. Usted no le pertenece a su esposa. No le pertenece a su esposo. No le pertenece. Sus hijos no le pertenecen. En cambio, usted le pertenece a Dios. Esa es la verdad. Le pertenecemos a Dios. Y por eso tenemos que convertirnos. Y hoy San Juan el Bautista pues nos va a ayudar en eso. Nos va a ayudar a que por el temor nos convirtamos, pero que también en el proceso de conversión logremos llegar a convertirnos solamente porque Dios es bueno. Dios es bueno. La bondad encarnada, el niño en el pesebre de Belén. Cuando contemplamos el pesebre de Belén, ¿qué malo se nos puede ocurrir a nosotros en la cabeza? Nada. Es imposible pensar que ese niño sea malo, y ese niño es Dios. Es imposible pensar en que Dios sea vengativo contemplando el pesebre de Belén. El Señor es amor, es bondad, y debemos amarlo por lo que Él es, porque Él es la bondad, Él es el amor. Su esencia es eso, bondad y amor. Y allá tenemos que direccionar nuestra vida, porque así lo hicieron los santos. Los santos se enteraron, conocieron profundamente de que Dios era bondad, que Dios era amor, y por eso hicieron lo que hicieron. Padres de familia ofrecieron su familia, sus hijos, su esposa, su esposo, y todo lo hicieron por amor a Dios, y alcanzaron la santidad. No había otra motivación, sino que Dios es bueno, que Dios es grande, que Dios es el amor. ¿Y cómo despreciar el amor? ¿Cómo no convertirnos al amor? ¿Cómo no convertirnos a aquel que es el bien, la bondad, el amor? Y que si amamos ese amor, si amamos esa bondad, si amamos ese niño, entonces seremos felices. ¿Cómo no convertirnos? Entonces San Juan Bautista, que está predicando en un lugar, ¿cuál es ese lugar? El desierto. ¿Y por qué el desierto? Porque el desierto es un lugar silencioso, apto para escuchar atentamente y que no hayan distracciones. Atentamente escuchar la palabra de Dios. Por eso es bueno retiros espirituales. Por eso es aconsejable días de retiro espiritual. Por eso es aconsejable momentos de oración. Que se haga silencio en el corazón y en el alma y en el ambiente para encontrarnos con la palabra, para encontrarnos con el Señor que nos quiere hablar, que se quiere comunicar con nosotros. Juan Bautista predica en el desierto para que no hayan distracciones y así su palabra penetre los corazones. Primer concepto, si no buscamos momentos de oración, momentos intensos de comunicación con Dios, ¿cómo vamos a configurarnos con el Señor? ¿Cómo vamos a permitir que Él nazca en nuestro corazón? Es necesaria la oración. Aquí hay un desierto en esta parroquia. Allá está, a la mano derecha mía, a la mano izquierda de ustedes, está una capilla de adoración, donde usted puede hacer un desierto de una mañana, de una tarde, de una hora, en algún día de la semana. Desierto para que usted entre en comunión, en diálogo con ese niño que le ama y que quiere nacer en ti, que quiere estar en ti, que quiere comunicarse contigo. Desierto, silencio, oración, desierto. Pero hay una cosa más. Juan el Bautista dice que viene a bautizar que viene a predicar y a bautizar para conversión. Es decir, para que ¿qué es la conversión? Es cambiar mi manera de pensar
saber de que yo con mis actos, con mis acciones he ofendido a Cristo, he ofendido a Dios, y entonces yo quiero ya no ofenderle más, ya no quiero salir del pecado, y entonces vengo a confesar mis pecados. Segundo elemento de hoy, la gente venía al Jordán confesando sus pecados. No puede haber Adviento si no hay sacramento de la confesión. Y ya debemos nosotros de creer verdaderamente, de no hacernos los astutos, porque hay cristianos que se hacen los astutos, como dice Juan el Bautista de los fariseos y de los escribas. Raza de víboras. ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? O sea, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios? ¿Quién les enseñó a vivir una espiritualidad donde usted vive como usted entiende que debe de ser? ¿Cómo pretendemos o en qué momento nos dejamos enseñar que sin confesión el Señor igual no me perdona, el Señor igual perdonará mis pecados? ¿Quién nos enseñó de que no importa estar en algún pecado permanente si yo no le hago mal a nadie? O sea, el demonio, que es astuto, nos infunde todos esos pensamientos como para hacerle el quite a nuestras obligaciones espirituales, como el sacramento de la confesión. Tenemos que creer verdaderamente aquello que nos enseña la Iglesia y que es lo que enseña Cristo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Hay que parar de comulgar en pecado mortal. La Iglesia nos manda a confesarnos al menos una vez al año, al menos una vez al año. Si yo ya llevo más de un año y no me he confesado, ya he cometido un pecado grave de desobediencia con la Santa Madre Iglesia. Pero si yo he cometido un pecado mortal, yo no puedo acercarme a la comunión, porque no estoy comulgando, no estoy entrando en comunión con Cristo, sino que estoy haciendo algo mucho más grave, que es ofenderle de una manera mucho más grave. Tenemos que parar de comulgar en pecado mortal, porque eso es un daño para nosotros. Es ganarnos lo que aquello nos dice Juan el Bautista. Hay un fuego inextinguible que no se puede apagar. Entonces hay que buscar el sacramento de la confesión. El tiempo de Adviento es para confesarnos. Pero aparte de eso, entonces Juan el Bautista nos presenta que él es un hombre que va vestido de túnica de pelos de camello, es decir, un hombre penitente, un hombre pobre, y que entonces se alimenta con langostas y con miel silvestre. Es un hombre penitente. Entonces nosotros en este tiempo de Adviento es lo que debemos hacer: preparar nuestra alma, preparar nuestro corazón con penitencias, con renuncias, con ejercicios espirituales, haciéndonos violencia en ciertas cosas, así sean buenas, para fortalecer la voluntad, y de esa manera estemos dispuestos a amar y a recibir a Cristo que viene. Pero entonces Juan el Bautista dice: aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Y entonces Juan el Bautista nos enseña la virtud de la humildad. La virtud de la humildad. Juan Bautista quiere disminuir para que Cristo crezca. Él reconoce que es nada. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Convertirnos a Él, entregarle toda nuestra vida a Él. Tanto es así que una vez es señalado el Cordero de Dios por sus dedos, por su palabra, le dice a sus discípulos, a Andrés y a Juan: he ahí el Cordero de Dios, a Él es el que tienen que seguir. Entonces Juan Bautista dice: tenemos que convertirnos a Él, tenemos que seguirlo a Él. Él es el Cordero de Dios, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro amor, Él es nuestro esposo. Juan Bautista es el amigo del esposo, y que quiere preparar el camino de la esposa, quiere preparar la esposa, que es la iglesia, que es nuestra alma. Y entonces Juan Bautista dice: yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias.
No soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias, de quitarle las sandalias. No soy digno ni siquiera de limpiarle sus pies, de hacerle un masaje a sus pies, que era la cultura judía. San Juan Bautista, que era pariente del Cristo, del Señor, no se atrevía, era indigno de Cristo, se sentía indigno. Y él fue santificado en el vientre de su madre, de Isabel. Él no tenía pecado y se siente indigno. Nosotros somos indignos de Cristo. No tenemos mérito alguno para acercarnos a Cristo. Es pura misericordia, es puro amor, es pura gracia del Señor que se da, que se entrega, que se dona. Pero que esa donación quiere una comunión con nosotros. Entonces, confesión, perdón de los pecados, oración intensa, penitencia, ayuno, sacrificio para preparar el camino del Señor. ¿Con qué propósito? Que produzca en nosotros esa conversión, es decir, salir de nosotros, de nuestra humanidad y unirnos a la divinidad, unirnos a Él que es divino, unirnos a Él que es amor, unirnos a Él que quiere que le amemos porque sabe que si le amamos vamos a ser felices. Y entonces ahí se produce lo que representa Juan Bautista, el amigo del novio. Y entonces si nos hablan de un amigo del novio, nos están hablando de unas bodas, de las bodas del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Cristo. Y entonces el libro del Apocalipsis nos dice, la esposa y el espíritu dicen, ven, ven. Le dicen al esposo, ven. Entonces la esposa, que es la iglesia, espera todos los años a Cristo para desposarse con ella en el pesebre de Belén, preparando los desposorios finales en su segunda venida. Prepararnos para ese encuentro definitivo con el Señor. Y esa es la intención. Nosotros somos de Él, nuestras almas son de Él, nuestras almas son sus esposas, le pertenecen solamente a Él. Y por eso el deber y el tener que convertirnos. No hay otra posibilidad. No hay otra posibilidad. Si queremos ser de Él para toda la eternidad, estar con Él para toda la eternidad, hay que iniciarlo ahora, en este momento. Porque un pecado mortal es como un odio que se anida en el corazón de la persona, que no lo vemos, no lo experimentamos, no lo sentimos. Pero ese odio permanece ahí, que cuando la persona muere, el alma en estado de pecado, en vez de reconocer a Dios en su misericordia y en su grandeza, el alma en pecado, ese pecado le lleva a odiar a Dios, le lleva a despreciar a Dios, y es lo que es el infierno. El infierno es saber de que yo pude salvarme y que por mi decisión no pude hacerlo. Ese es el pecado grave, ese es el pecado mortal que condena a la persona. Dios no condena, es la persona que se condena a sí misma. Y es lo que Juan el Bautista hoy nos dice, para que nosotros hoy, si estamos en un estado de dormición, en algún pecado, salgamos de él. Y si vamos en un proceso de conversión, desde ya nos vamos confesando, entonces nos motivemos a prepararnos mejor para acoger a Cristo, para acoger al Señor, para acoger a nuestro Salvador, para hacerle una morada digna de Él. ¿Y cuál es esa morada digna? Una morada en gracia, una morada en oración, una morada que tenga la Virgen María en su corazón. Nuestra Señora estaba orando, y en el momento en que estaba orando, actualizando su consagración a Dios, viene el ángel Gabriel y le propone ser la madre de Cristo. Y en esa inocencia, en esa dulzura, en esa gracia que ella tenía, permite con su sí, con su fiat, que se encarne Cristo. Ella estaba dispuesta a donarse completamente. De la misma manera nosotros, para recibir a Cristo, estar dispuestos a abandonarnos y hacer lo que Él quiera que nosotros le hagamos. Disponer nuestra alma según lo que Él quiera, lo que Él desea de nosotros. Y entonces ahí podrá haber esa comunión. Desear lo que Cristo desea, querer lo que Cristo quiere, amar lo que Cristo quiere. Y eso lo hizo la Virgen María. La Virgen María agradó en todo a su Hijo.
Nosotros estamos llamados a eso, estamos llamados a esa grandeza, estamos llamados a ese gran milagro, ser portadores, ser pesebres de Cristo, ser sagrarios de Cristo, ser custodias de Cristo, ser catedrales de Cristo, ser templos de Cristo, recibirlo a Él y unirnos en un solo corazón con Él. Que Nuestra Señora, la Virgen María, nos dé esa gracia a través de esto que hemos reflexionado hoy: la confesión, la oración, los actos de fe, la mortificación, el ayuno. Que la Virgen María nos ayude con esos ejercicios para que entonces el niño Dios nazca dignamente en nuestros corazones. Que así sea.